tiene la palabra el asambleísta Virgilio Saquicela. Gracias, señora presidenta. Un saludo a todos y cada uno de los respetables colegas asambleístas. Un saludo al país, a los ecuatorianos y ecuatorianas. He creído de mi obligación solicitar como legítimo derecho el uso de la palabra en la presente sesión. Y hay que empezar por el principio. La presente sesión se enmarca dentro de la ley y la Constitución. Pues el artículo 130, figura constitucional y por ende democrática, que lo desarrolla el 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permite que cuando al menos 46 legisladores, la tercera parte de los 137, soliciten a la presidencia de la Asamblea Nacional, pueda ser puesto a discusión, previo al trámite correspondiente, la destitución de el primer personero del Estado ecuatoriano, es decir, del presidente de la República. Y ya sobre la tramitología hablaré cuando reasuma la presidencia de la Asamblea y nos toque el momento correspondiente. 16 días de paralización del Ecuador. Pero la semana anterior, cuando la escalada de enfrentamientos, lamentable por cierto, se iba suscitando en el país, creí pertinente, incluso conversando con varios legisladores, con varios jefes de bancada, que era menester que el Parlamento ecuatoriano actúe. Y en consecuencia, solicité por escrito al gobierno nacional y a través de diálogos a ellos mismos y a la CONAI, a la FENOCIN y a las otras organizaciones hermanas de estas, de que nos sentemos a dialogar. Y logramos que el día sábado, en la Basílica del Voto Nacional, acá en la capital de la República, se sienten en una mesa el representante del Ejecutivo, el ministro de Gobierno, el señor ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAI, y las otras organizaciones afines a la misma. ¿Qué sucedió en esa reunión? Con la venia de la Iglesia Católica, la presencia de la presidenta del CNE, la presencia del presidente de Transparencia, el defensor del pueblo, que la CONAI, a través de su dirigente máximo, Leonidas Issa, requirió que para iniciar el diálogo debía necesitar o necesitaba el beneplácito de las bases de esta organización y de las organizaciones afines. El gobierno nacional, a través del señor ministro de Gobierno, abrió totalmente el diálogo y dijo que era procedente, que era viable, que debía hacerse. En efecto, el día domingo, luego de varios diálogos, tanto con la CONAI, organizaciones afines, y el gobierno, la CONAI estableció una comisión conformada por alrededor de 150 dirigentes de todo el país para que concurran a ese diálogo. Y el gobierno también estuvo de acuerdo. El día de ayer se señaló para esa reunión. Comparecieron las partes y empezaron el diálogo. Frente a las ponencias, fundamentalmente del tema de combustible, el señor ministro de Gobierno fue al Palacio de Gobierno y retornó sobre las 3 de la tarde, si no me traiciona la memoria, y en esa mesa de diálogo alrededor de las 10 de la noche, luego de que
un rato eran distantes las ponencias y luego de que se redujeron las diferencias, se sintetizaron en dos pedidos de la CONAIE. El primero, que se revise el tema del precio de la gasolina extra, eco y del diésel. No solo en los 10 centavos que había anunciado el señor presidente de la República, sino en algo más. Y el otro, que se derogue el decreto 95 respecto de extracción en el oriente ecuatoriano y el decreto 151. Luego de los diálogos, el señor ministro de Gobierno dijo que no había problema en la derogatoria del decreto 95, que incluso iban a presentar algunas propuestas de la Asamblea Nacional para que sean tramitadas en beneficio de los pueblos del oriente ecuatoriano, de la Amazonía, a lo cual dijimos nosotros que estamos predispuestos para hacerlo de manera conjunta con todos. Y que respecto del decreto 151 ellos podían presentar una reforma y que iban a sustentar la no posibilidad de derogatoria. Y terminé solicitándoles, porque se suspendió esa reunión para el día de hoy a las 10 de la mañana, perdón, a las 9 de la mañana, de que hoy, al reanudar la mesa de diálogo, debía existir una ponencia del gobierno nacional sensibilizada con los derechos que reclaman los sectores que están paralizados y que, a su vez, de existir esa ponencia, que podía haber sido, yo no podía dar una cifra de 1, de 2, de 3, de 5, de 10 centavos adicionales, los movilizados tenían que comprometerse a terminar el paro. Con euforia terminó esa reunión. El señor ministro habló de que estaría a las 9 de la mañana. Sin embargo, lastimosamente, un hermano militar falleció en horas de la madrugada en el oriente ecuatoriano. Habrá que esclarecer por qué razones y bajo qué circunstancias para que lo conozca el país entero. A criterio del gobierno, por un enfrentamiento con indígenas de la Amazonía. Hay otros criterios, habría que evaluarlos. No me atrevo a precisar la validez de ninguno de ellos. Pero eso fue la razón que sustentó el señor ministro de Gobierno para no acudir el día de hoy al diálogo. Las organizaciones paralizadas, luego de ese análisis, de ese informe que se les dio, solicitaron que se insista en la comparecencia del gobierno. Se lo hizo para las 14 horas del día de hoy. El señor presidente de la República, en cadena nacional, dijo lo que ustedes conocen. Volvimos a reunirnos con los dirigentes de las organizaciones que están paralizadas y paralizando al país, y volvieron a recalcar en el diálogo. Esa es la realidad de lo que ha pasado, colegas asambleístas, en estos días. Y hemos estado buscando la alternativa del diálogo. Es más, el diálogo ha estado a escasos centavos respecto del precio de los combustibles, a un paso de solucionar la paralización del país. Había de parte y parte esa posibilidad. Creo yo que no debía haberse suspendido. Lamentable el fallecimiento del hermano militar. Lamentables los fallecimientos de 7 personas en total en esta paralización. He dicho que si tal vez ayer arreglábamos, no hubiese muerto el militar. Pero lo que en este momento sí podemos prevenir es de que mañana no hayan más tragedias en el Ecuador. Por eso, preciso de que si esta asamblea no llega a destituirle al presidente de la República en este trámite legal y constitucional que está en curso, usted, señor presidente, debe acudir a ese diálogo, o sus delegados, y resolverlo por esos centavos, el combustible, y el Ecuador vuelve a funcionar adecuadamente. Creemos de que las aspiraciones de los ecuatorianos son derechos, no son dádivas. Creemos que usted ha sintonizado varias de esas aspiraciones, señor presidente, y bien por el país. Pero es hora
de concluir ese diálogo, que insisto, está a poquísimos o escasos pasos de solucionar la crisis del Ecuador. 830 millones de dólares ha recaudado el sistema de rentas e impuestos como diferencia positiva para el erario nacional a corte del mes de mayo del presente año. En un año. La rebaja de 10 centavos en los combustibles significan 226 millones de dólares. La rebaja de algunos centavos más podrían sumar alrededor de 400 millones de dólares. Es decir, el exceso en el cobro, que lo felicitamos porque sirve para estabilizar las arcas fiscales, ese exceso puede servir para cubrir 2 años de esa rebaja, matemáticamente hablando. Es decir, estamos a un paso de resolver esos derechos de la ciudadanía, de los ecuatorianos, de todos los que quieren producir y producen en el agro, que producen en el sector comercial, en todos los lugares. Hay la apertura. Y la apertura del gobierno en el sentido de sentar mesas temáticas o de diálogo para los otros temas en el mediano y corto plazo y para resolverlos. Y la garantía de los poderes del Estado para que eso se cumpla, que no quede solamente en un papel. El diálogo está a la vuelta de la esquina, señor presidente, dirigentes de las organizaciones que están en la paralización. Hagámoslo por el país. Hagámoslo por el Ecuador, por los ecuatorianos. Resolvamos esta crisis sobre la marcha. Podía haberse resuelto anoche o máximo hoy. Lastimosamente no se lo ha podido hacer, por lo que acabo de relatarles. Y creo que es mi obligación como presidente de este poder del Estado hacer de conocimiento de todos mis colegas legisladores lo que ha sucedido. Lamentables los fallecimientos. Aspiremos no lamentarnos absolutamente nada más el día de mañana. Las organizaciones sociales en paralización han dicho alrededor de las 5 de la tarde en la Basílica del Voto Nacional que insisten en que el gobierno vaya a esa mesa de diálogo. Es más, solicitaron al párroco de dicha basílica el quedarse en ese lugar. Las condiciones están dadas al 100%. Aspiro y espero que no hayan ganadores ni perdedores. No se trata de que gane el gobierno o gane las organizaciones. Se trata de que gane el país, que no pierdan los ecuatorianos. De eso se trata. Debía informarles a ustedes, señores legisladores. Serán ustedes, los 136, y quien habla, los que el momento de votar decidamos la destitución o no del jefe de Estado. Insisto, de no ser destituido, le pido al presidente de la República, le convoco nuevamente a que de manera inmediata coordinemos el que el gobierno se siente en esa mesa de diálogo y en esa mesa de diálogo se solucione la paz del país. Que no queda ahí, que tiene que mirar un poco más allá. No pasa solo por esa solución. Hay que sintonizar con el Ecuador. Hay que sintonizar con las necesidades. Hay que resolver los temas que están planteados, el tema de salud, el tema de inseguridad. Y no es solamente cuestión del gobierno, es cuestión de la Asamblea Nacional, de la Administración de Justicia, de los poderes del Estado, de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Pero hagamos mesas de diálogo serias donde sintonicemos todos. Esto no se trata de izquierdas o de derechas, de buenos o de malos. No se trata, como siempre se pregunta, los corruptos por allá y los buenos por acá. ¿Quiénes son los corruptos y quiénes son los honestos en este país? ¿Quién tiene la caridad para citar quiénes son unos o quiénes son otros? Porque estamos en un lado o en el otro lado, criticamos a los demás. Que los unos quieren cogerse la Contraloría y la Fiscalía, pero que se cojan los otros está bien, y viceversa, o al revés, decimos de los de la otra orilla. Eso pasa en la política nacional. Actuemos con seriedad, actuemos con conciencia, actuemos de día claro, así sea de noche.
digamos las cosas por su nombre, a la patria ecuatoriana. Hoy espera el Ecuador una decisión del Parlamento y hoy día se va a dar. Cualquiera ella sea. Por tercera vez, si es destituido el presidente de la República, hay la sucesión presidencial que establece la Constitución Política de la República. Si no es destituido, enderecen el camino, sintonicen con los derechos de la gente. Esa es mi palabra. Gracias, señora presidenta.